Nació en el comienzo del otoño del año 32 en Cebreros, un pueblo que le lleva en la memoria y sobre todo en el corazón. Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia española, volvió a recibir un homenaje emocional en su pueblo natal. Un tributo impulsado por la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Universidad Católica de Ávila y el Ayuntamiento cebrereño, que mantuvo desde el comienzo el alma de par en par abierta, primero con una visita al museo que lleva su nombre y que revela la historia de la transición española. Un nutrido grupo de alumnos de la Universidad Católica de Ávila participó en el recorrido y allí, tan oportunamente, tan necesariamente, tan serenamente, hizo acto de presencia su hijo, Adolfo Suárez y Llana, para volver a hablar del padre, de un padre colectivo, si se me permite. No en vano Adolfo Suárez y Llana sería el encargado de pronunciar después una conferencia que centraría la jornada de homenaje ante un auditorio cargado de juventud y esperanza. Creo que el mensaje más importante que les pueda transmitir yo en un día como hoy, en el que más que al obrero hacemos homenaje o rendimos homenaje a la obra, a la transición, que es al final lo que nos queda y lo importante, por mucho que Adolfo Suárez sea para todos y especialmente en este pueblo un referente, ¿no? Creo que la enseñanza es básicamente transmitir que nada está definitivamente ganado y nada está definitivamente perdido, que todo depende de nuestro esfuerzo, de la ilusión que pongamos en ese trabajo por delante, fijarnos metas comunes, asumir sacrificios personales para conseguir esas metas. Eso es lo que en el fondo se hizo en la transición y lo que hoy tenemos muy olvidado y lo que hace que estemos en un punto de polarización, de crispación, de desencuentro en el que no debíamos estar. Desde luego son tiempos más que adecuados para transmitir ese mensaje, ese legado que dejó su padre, y lo va a hacer a unas generaciones que no han conocido la transición. Para ellos igual es todavía más difícil comprender qué se hizo, ¿verdad? Bueno, no hace falta haber nacido en la época de los Reyes Católicos para conocer a los Reyes Católicos. Y si somos capaces de comprender y saber lo que en aquella época se hizo y supuso para toda España, no creo que sea un esfuerzo demasiado ímprobo el conocer lo que ocurrió en España hace 40 años, que además sorprendió otra vez al mundo, como en aquella Castilla del siglo XVI, precisamente no por enfrentarnos, sino por entendernos. Palabras previas en una jornada llena de emoción y, como no podía ser de otra manera, representantes institucionales se dieron cita y nombraron al presidente. Un día muy especial, el segundo acto en muy escaso espacio de tiempo que tributa la figura de Adolfo Suárez, la figura clave de la transición, un abulense referencial, que es obligado divulgar su figura, especialmente entre las personas más jóvenes que no vivieron aquellos momentos y que pretendemos recrearlo de la mano de su hijo, de Adolfo Suárez y Llana, que es un ponente magnífico y que la Junta de Castilla y León ha querido, en colaboración con la Universidad Católica y el Ayuntamiento de Cebreros, que tuviera lugar este acto. Es un acto interesantísimo, en primer lugar la visita del museo, en segundo lugar el encuentro de esos estudiantes de la Universidad Católica de Ávila y también del instituto de aquí, de Cebreros, y yo creo que es un momento también para tributar ese homenaje a Adolfo Suárez y a Cebreros, el lugar que lo vieron hacer y que es un recurso, vamos a decir, desde un punto de vista emocional interesantísimo, pero también es un recurso a potenciar desde el punto de vista económico, turístico, etcétera. Por lo tanto, yo creo que reúne todos los ingredientes esta preciosa mañana que ha salido ya por fin el sol de marzo para disfrutar, evocando la figura de Adolfo Suárez, siempre vigente, y también el lugar que lo vio nacer. Yo creo que lo más importante que puede hacer un territorio, un municipio, una provincia, una región, es reconocer a su gente, reconocer, en este caso, la figura de Adolfo Suárez como persona, pero también por la labor, por la función que hizo, no solamente en política, la función a la sociedad. Creo que ese mensaje que luce como epitafio en su lápida de la Concordia fue posible, emana y desprende muchos principios y muchos valores.
el diálogo, el consenso, la búsqueda de acuerdos. Creo que esos mensajes son imprescindibles en estos momentos y la verdad que delante de este museo, visitaremos luego creo que también su casa, quiero agradecer a la Junta de Castilla y León, a la Universidad Católica, que homenajeen de esta manera conjuntamente con el Ayuntamiento de Cebreros la figura del político español más importante en la historia reciente, porque no solamente le tocó vivir un periodo de transición complejo, de dictadura a la democracia, sino que también para mí ha sido el único político, el único que antepuso el interés personal al interés general. Creo que ese interés general lo hizo por y para España, sabiendo que se perjudicaba él en primera persona, pero creo que mandó un mensaje muy importante, que la democracia era cosa de todos y, como bien decía él, el destino y el futuro lo tiene que escribir el pueblo, con lo cual esa es la gran virtud que tenía, para mí, sin ninguna duda, el mejor político que ha tenido España y, sobre todo, un mensaje de cara al futuro a la sociedad, que creo que en este caso unidos somos mucho más fuertes y que también en política incluso la concordia es posible. A esa misma cita, con la memoria reciente de este país, con la figura de Adolfo Suárez, con su legado, acudió también el consejero de la Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago. Cómo no dar las gracias al alcalde de Cebreros que nos cede las instalaciones municipales para esta puesta en valor del homenaje de Adolfo Suárez, una continuación del que ya se realizó con ocasión del 10º aniversario en la ciudad de Ávila y la presencia de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González, el año pasado. También agradecer, como no, a la Universidad Católica de Ávila la coorganización de este acto, con la presencia de numerosos jóvenes y estudiantes que también participan del mismo. Estamos hoy aquí en Cebreros, qué mejor sitio en el que nació precisamente esta figura insigne de la política española, podríamos decir de todos los tiempos, pero especialmente de la edad de la última historia más moderna del Estado español. Este homenaje lo enmarcamos dentro de lo que es el reforzamiento de nuestra memoria democrática. La memoria democrática no solo consiste en acordarnos de la guerra civil fratricida que tuvimos los españoles en el año 36, que también no solo consiste en recordar y criticar la dictadura de Franco durante 40 años, e incluso no solo consiste en la delimitación de fosas y la recuperación para su descanso de los correspondientes cuerpos que puedan existir por ahí. La memoria democrática también consiste en hacer un reforzamiento de nuestro Estado social y democrático de derecho actualmente contemplado en la Constitución de 1978, en un periodo clave que nos permite hoy estar donde estamos. La transición española fue un periodo del año 1975 a 1985 muy importante. Pasamos de una dictadura a una democracia, creamos el Estado compuesto que tenemos con la presencia de las comunidades autónomas, dentro de los cuales Castilla y León accedió a la autonomía en el año 1983, y también ingresamos en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea en 1985. Por lo tanto, se produjeron unos cambios económicos, políticos, sociales muy importantes, con unas reformas legislativas, presencia de partidos políticos, celebración de elecciones que han marcado nuestro devenir posterior. Y para ello también ha sido esencial la época de consenso, de interlocución, de participación que Adolfo Suárez promovió durante su gobierno y que llegó a concluir con la aprobación de nuestra Constitución española de 1978. Un instrumento legislativo supremo
en el que todos cedieron precisamente buscando ese futuro común, ese futuro que nos permita a todos vivir en sintonía. Hay que tener claras dos ideas respecto a la Constitución. En primer lugar, es una auténtica norma. La Constitución española consagra derechos, consagra libertades, pero no es algo dogmático, es algo práctico para los ciudadanos, que estos pueden exigir e incluso pueden alegar ante los juzgados y tribunales. Y en segundo lugar, es una norma flexible, permite a todos en su campo de juego el moverse en diferentes opciones, de tal manera que las leyes que la desarrollan pueden tener determinadas orientaciones, pero el que sea flexible no significa que se la pueda romper, que se puedan realizar interpretaciones excesivas que sobrepasan lo que es el marco constitucional. Y yo hoy, básicamente, aparte de poner en valor la figura de Adolfo Suárez, sobre todo con la presencia del ponente que va a hablar sobre el mismo, que es su hijo, espero que aparte de la vertiente fraternal también nos dé su pincelada política al respecto a la importancia de esta figura. Como les decía, a mí lo que me gustaría resaltar a los jóvenes de hoy es que hay un artículo clave en la Constitución, que es el artículo 1, que marca todo lo que después desarrolla el texto constitucional. Dice: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Ahí hay 4 palabras claves. Por un lado, somos un Estado, nos hemos dotado de unas normas que rigen nuestra convivencia, por lo tanto debemos proteger este Estado que nos hemos dado entre todos. El hecho de que se acuda a mediadores internacionales parece que no favorece mucho la idea de Estado, o el hecho de que se quiera conceder a una parte del territorio español el concepto de nación no protege mucho esa palabra Estado. En segundo lugar, es social, porque reconoce, como ya les he comentado, una serie de derechos y libertades fundamentales que tenemos todos los españoles. Parece que no está muy acorde con esa protección general de derechos y libertades el hecho de que podamos condonar deudas parciales que tienen determinados territorios frente a las demás, o que podamos hablar de la fijación de un cupo saliéndose de un sistema común de financiación, y esto parece que no va muy bien con el concepto de social. En tercer lugar, es democrático. A todos participamos en la vida pública, tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, por lo tanto hay unos derechos políticos que son esenciales, la democracia. Ahora bien, la democracia tampoco puede ser malentendida. La democracia nace con la Constitución, la democracia nace dentro de la Constitución y es la propia Constitución la que protege la democracia. Por lo tanto, que nadie intente ampararse en principios o criterios democráticos que puedan estar por encima de esa Constitución. Y el último es de derecho, es un Estado de derecho. Hay un poder legislativo que dicta las correspondientes normas legales, las leyes, hay un poder ejecutivo que gestiona, ejecuta, que actúa en beneficio de los ciudadanos, y hay un poder judicial que controla a los otros dos, aplicando la ley, que son los jueces y tribunales. Parece que tampoco el hecho de que se apruebe por las Cortes, Poder Legislativo, una ley de amnistía que revoca decisiones firmes de nuestros juzgados y tribunales, favorezca mucho ese Estado de Derecho. Y en definitiva, trasladar hoy en día a la juventud el que nos hemos dotado de una Constitución española en la que Adolfo Suárez generó el clima necesario de participación y consenso como para poder llegar a aprobarla por todos los partidos políticos que entonces existían en el espectro, y trasladarles que esto es algo por lo que tenemos que seguir luchando. La Constitución hay que seguir defendiéndola porque es la que nos ampara en todos nuestros derechos y libertades, y de cara al futuro del Estado español, lógicamente es esencial seguir contando con la misma y con su desarrollo. Y el Cabildo de Cebreros ya estaba dispuesto, abierto al calor de más de 200 estudiantes de la UCAP y de los institutos de Arévalo y El Hoyo de Pinares, también de muchos vecinos de Cebreros que querían participar en ese homenaje. Hemos considerado participar en este acto y en la organización como una deuda con el presidente Adolfo Suárez, además de reconocerlo pues como fue el hombre de la transición,
También agradecerle que tuvo una parte muy importante en la creación de la Universidad Católica de Ávila, y yo creo que es un deber de gratitud de la universidad, y también, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de este hombre de Ávila, este gran político y esta excelente persona, que consideramos que puede ser un modelo válido en nuestro tiempo para nuestros alumnos, especialmente los que estudian ciencias sociales y jurídicas. Yo creo que reconocer la labor que hizo en el papel de la transición, la democracia que hoy vivimos, la Constitución que hoy gozamos en España y que nos ha traído pues estos años de paz, de concordia, de libertad, pues es gracias a este hombre que fue Adolfo Suárez, a este abulense, a uno de nosotros, de un pueblo como somos nosotros, pero que tuvo ese compromiso, esa responsabilidad en un momento histórico, y yo creo que para nuestros alumnos y para nosotros es todo un modelo a seguir. Y por eso estoy muy agradecida de colaborar con la Junta de Castilla y León en este acto, de agradecer al Ayuntamiento de Cebreros, a su alcalde, pues esta acogida y esta oportunidad de que nuestros alumnos conozcan Cebreros y conozcan al presidente Suárez, porque hoy, desgraciadamente, el conocimiento de la historia y de la historia de verdad y de la verdad no está muy de moda. Así que muy contenta por estar hoy aquí. Palabras de preámbulo y, de nuevo, sabias reflexiones. De lo que se trata es de que los estudiantes pregunten y acompañarles a ellos en un diálogo, no es una conferencia como tal. Pero sí hay un mensaje que les voy a trasladar con insistencia, y es un mensaje básico de Adolfo Suárez González. Es que nada está definitivamente ganado y nada está definitivamente perdido, que todo depende de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad para enfrentarnos a los problemas, que ni la guerra civil ni la transición fueron hechos históricos inevitables, sino que fueron el esfuerzo de muchos, en un caso para enfrentarse y en otro caso para entenderse, y que es mucho más difícil entenderse que enfrentarse, que requiere mucha más gente el entendimiento que el enfrentamiento, y que requiere muchísima más inteligencia el llegar a entenderse que el permitir que nos enfrentemos. Ese yo creo que es el mensaje básico, que hay que fijar objetivos comunes como nación y hay que aceptar sacrificios personales para que todos alcancemos esos objetivos. Tras la apertura del acto por las instituciones, se abriría camino de forma tan natural, tan sincera, una conferencia pronunciada por el hijo, que reconoció sentirse privilegiado por haber compartido con el padre, con Adolfo Suárez, un tiempo tan intenso en todo, tan cabal. Una charla que quiso que fuera cercana y que estuvo conducida por la directora de la 8 Ávila, Patricia Carrera, que comenzaba la presentación de Adolfo Suárez y Llana hablando de tú a tú y mirando a los ojos. Momentos de emoción y de aprendizaje en una sociedad que necesita más que nunca figuras de concordia como la recordada una vez más en Cebreros, la del presidente Adolfo Suárez. Una jornada intensa, sin duda, la que se ha vivido aquí hoy en Cebreros, como homenaje a Adolfo Suárez, una figura que inunda cada una de las calles de esta localidad. Está con nosotros el alcalde del municipio, Pedro Muñoz. ¿Qué tal, Pedro? Pues muy emocionado. Creo que es una jornada, como bien has dicho, que ha sido intensa y muy emotiva, porque desde luego cualquier reconocimiento que se haga a la figura del presidente cebrereño, al presidente Suárez, para nosotros es desde luego muy significativo, y es por ello que agradecemos muy especialmente a aquellos que han estado participando en la organización de este acto y las instituciones que han participado en el mismo. Sí, y además algo muy importante, y es una mesa redonda que ha tenido lugar con alumnos, también de aquí del instituto, alumnos de la Universidad Católica de Ávila, para de alguna forma transmitir el mensaje que dejó Adolfo Suárez, ¿no? Claro, es que esa intensidad ha estado unida también y muy especialmente a la figura de Adolfo Suárez y Llana, su hijo, que ha compartido con el presidente pues toda la vida.
desde el principio, lógicamente, hasta el final de sus días, atendiéndole en aquellos últimos días, ¿no? Y últimos años. Y desde luego para nosotros es una figura muy entrañable y muy querida, y como hemos podido ver, pues es una persona que tiene especial facilidad para trabar esa relación con los más jóvenes y con las más jóvenes, y desde luego ese acto ha quedado muy bien. Claro, porque se necesita además ese mensaje del presidente Suárez en los tiempos que corren. Estamos junto al Museo Adolfo Suárez y la Transición, un museo que también habéis recorrido, ¿no? Sí, desde luego no solo se necesita, sino que es que la figura del presidente Suárez se engrandece a la vez que otras se empequeñecen. Y desde luego él es un ejemplo constante de cómo es el buen hacer político y sobre todo cómo es ese servicio público que él entendía que era la función pública, un servicio público a los ciudadanos y a todos aquellos, por encima de la ideología que cada uno tuviese o del color político, los antecedentes que tuviese, es aquello de no preguntar a nadie de dónde viene sino a dónde va, ¿no? Eso que quedó sintetizado en un lema que podía entenderse como partidista, creo que es un lema que superaba lo que eran los partidos políticos, y era el mirar hacia adelante sin olvidar el pasado, porque del pasado siempre se tiene que aprender, pero fijar los hitos en el futuro, porque aquellas sociedades que solamente están ancladas viviendo en el pasado son sociedades que al final acaban no evolucionando. ¿Cómo cuida Cebreros a su presidente, Adolfo Suárez? Siempre son muchos los actos y siempre está casi en todos los eventos que se llevan a cabo aquí, ¿no? Bueno, es que el presidente Suárez nació en Cebrero. Yo entiendo que hay otros lugares que pueden tener o atribuirse títulos en cuanto a la presencia del presidente Suárez, pero aquí hay dos hitos importantes. El primero, el municipio de Cebreros, los cebrereños y las cebrereñas jamás abandonaron políticamente al presidente. En cada una de las confrontaciones electorales en que él se presentó, en todas y cada una de ellas es el lugar donde obtuvo los mejores resultados. Siempre barrió. Eso no pueden decirlo otras ciudades de ningún otro sitio ni otros municipios. Y en segundo término es que uno es de donde nace, porque por esa misma razón podemos decir, bueno, es que estuvo viviendo unos años en no sé qué sitio. Bueno, si aplicásemos ese criterio, todos los actos habría que hacerlos en Madrid, que es donde más tiempo vivió, ¿no? El lugar de referencia de una persona siempre es el lugar donde nace, ¿no? Y hoy era un buen día, y ha sido un buen día, porque hemos tenido la fortuna de poder contar con dos personas para nosotros también especialmente queridas por su implicación en la figura del presidente Suárez y por la ayuda al municipio de Cebreros. En primer lugar estoy refiriéndome al consejero de Presidencia, Luis Miguel, que ya desde el año 2018, cuando empezamos con la adquisición de la vivienda del presidente Suárez, él era entonces director general de Ordenación del Territorio y Administración Local, y ya en aquel momento él estuvo al pie del cañón desde el principio en la gestión de esas subvenciones de 150.000 y 150.000 euros que nos dio la Junta para poder rehabilitar la vivienda del presidente Suárez. No ha cejado, por lo tanto, en ese apoyo al Ayuntamiento de Cebreros, y hoy queríamos reconocérselo también. Y qué no decir del presidente de la Diputación, que tiene una debilidad política especial por la figura del presidente Suárez, que cada una de sus intervenciones públicas lo dice, y que tiene un continuo constante compromiso con este municipio. Pedro Muñoz, alcalde de Cebreros, muchas gracias por habernos acogido en este bello municipio y en este día tan soleado y tan agradable. Bueno, es que también el día tenía que acompañar. Gracias. Adolfo Suárez González nos dejó al comenzar la primavera de 2014, pero nunca se ha ido. Tenemos su legado más vivo que nunca.